Hace 27 años, una clase entera de estudiantes jóvenes desapareció durante un viaje escolar, esfumándose sin dejar rastro y dejando a sus familias devastadas. Las autoridades sospecharon que el maestro, quien también había desaparecido con ellos, estaba involucrado pero sin encontrar cuerpos, y con pocas pistas que seguir la investigación, eventualmente se enfrió. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, una madre desesperada nunca perdió la esperanza, aferrándose a la pequeña posibilidad de que su hija aún estuviera viva en algún lugar. Entonces, un día mientras revisaba viejas fotografías, notó un detalle crucial que todos habían pasado por alto, un detalle que cambiaría por completo el caso y sorprendería a todos los involucrados de maneras que nadie podría haber imaginado. Antes de sumergirnos en esta impactante historia, déjanos saber desde dónde nos lees hoy. Y si te gusta este relato, no olvides suscribirte. María Sánchez despertó la mañana del 28 de septiembre de 2023, con el corazón apesadumbrado. El cielo gris y nublado fuera de su ventana reflejaba su estado de ánimo sombrío. Se había estado preparando para este día, pero aún así, el dolor y la angustia eran abrumadores. Habían pasado exactamente 27 años desde que su hija Sofía desapareció. Lentamente, María se levantó de la cama y se dirigió al tocador. Colgada en el espejo estaba una foto cercana de Sofía con su uniforme escolar. María tomó la foto con suavidad, sus ojos llenándose de lágrimas, mientras contemplaba el rostro sonriente de su hija. «Oh, Sofía», susurró su voz quebrándose por la emoción. Pero María respiró hondo, armándose de valor contra la ola de tristeza que amenazaba con engullirla. Había soportado los peores momentos durante los últimos 27 años y sabía que debía mantenerse fuerte. Tras lavarse la cara y vestirse, María revisó su teléfono. Había un mensaje de su mejor amiga, Elena Morales. «No estás sola en esto. Todos aún lo recordamos. Si necesitas compañía, ven a mi casa cuando quieras». Elena también era madre de uno de los niños desaparecidos. María sintió un pequeño consuelo al saber que no estaba sola en su dolor. Respondió al mensaje de Elena preguntando si estaba bien pasar ahora. La respuesta de Elena fue inmediata y acogedora. Antes de salir, María fue a la cocina y recogió algunos paquetes de té de manzanilla y un frasco de galletas de su colección. La idea de llegar con las manos vacías a casa de su amiga no le parecía correcta incluso después de tantos años de amistad. Al salir de su casa y comenzar el corto trayecto a pie hacia la casa de Elena María, no pudo evitar reflexionar sobre la soledad que había experimentado desde que perdió a su esposo. Elena se había convertido en una de las pocas personas que realmente entendían su dolor y había estado allí para ella en los momentos más oscuros. El vecindario estaba tranquilo mientras María recorría las calles familiares. Las casas se veían casi iguales a como estaban hace 27 años, un contraste marcado con lo mucho que había cambiado su vida. Al acercarse a la casa de Elena, a solo unas cuadras de la suya, vio la puerta principal abrirse antes de que tuviera la oportunidad de tocar. Elena la recibió con una cálida sonrisa comprensiva y la envolvió en un abrazo reconfortante. «Pasa, María», dijo suavemente, guiándola al interior. María le entregó a Elena el frasco de galletas y los paquetes de té, mientras se dirigían a la cocina. Elena se ocupó de hervir agua para el té, mientras María se acomodaba en el sofá de la sala. Los alrededores familiares de la casa de Elena le proporcionaron un pequeño consuelo en este día difícil. Mientras esperaban a que el agua hirviera, Elena se volvió hacia María y le preguntó con suavidad: «¿Cómo estás?». María suspiró con la mirada baja. «Intento seguir adelante, ya sabes cómo es. Este día siempre es el más duro». Hizo una pausa ordenando sus pensamientos. «Aunque he aprendido a vivir con ello, el pasado aún me persigue, especialmente hoy». Elena asintió con comprensión. «Es lo mismo para mí», admitió. «Recuerda que terminé mi terapia el año pasado. Aunque he aceptado el pasado y he intentado dejar atrás todos los y sí que me consumían, no puedo negar que este día es especialmente difícil. No estoy segura si eso significa que debo volver a terapia». La tetera silbó y Elena vertió el agua caliente en 2 tazas llevándolas a la mesa de centro frente al sofá.
El reconfortante aroma de manzanilla llenó el aire, proporcionando un pequeño momento de paz en medio de su dolor compartido. Mientras se sentaban juntas tomando su té, María sintió gratitud por la presencia de Elena. Habían formado un vínculo a través de su tragedia compartida, apoyándose mutuamente durante los años en que parecía que nadie más podía entender realmente su dolor. Elena dejó su taza y se volvió hacia María con una suave sonrisa. «Sabes, mi psicóloga me dijo algo que me ha ayudado», dijo. «Debemos enfrentar nuestro dolor cuando llegue y aceptarlo como parte de nosotros, no intentar ocultarlo o evitarlo». Elena hizo una pausa considerando sus próximas palabras con cuidado. «Estaba pensando que tal vez podríamos mirar algunas fotos juntas, si te sientes con ánimo, por supuesto». María tomó otro sorbo de su té dejando que el líquido caliente la calmara. Después de un momento asintió. «Creo que podría ser bueno», dijo suavemente. Elena se levantó y caminó hacia el mueble del televisor, sacando un álbum de fotos. Regresó al sofá y se sentó cerca de María, colocando el álbum entre ellas. Mientras comenzaban a pasar las páginas, una oleada de recuerdos las envolvió. Las fotos narraban tiempos más felices, el primer día de escuela de sus hijos, fiestas de cumpleaños y picnics familiares. María y Elena se encontraron compartiendo historias y recordando el pasado, sus voces, una mezcla de risas y lágrimas. «¿Recuerdas cuando Sofía y Lucía comenzaron en esa escuela?», preguntó María señalando una foto de las dos niñas con sus uniformes. Elena asintió con una sonrisa nostálgica. «Quinto grado, ¿verdad? La escuela solo llevaba 2 años abierta en ese momento». «Así es», confirmó María. «Recuerdo lo pequeña que era la clase al principio, solo 6 estudiantes, pero para el final de ese año había crecido a 15. La escuela realmente se esforzó en promocionarse, ¿verdad?». Elena reflexionó. Todas esas tarifas con descuento para atraer a los padres. Continuaron hojeando el álbum. De repente, la mirada de María se posó en una foto que nunca había visto antes. Mostraba a Sofía y Lucía junto con algunos de sus compañeros trabajando en un proyecto de ciencias durante la feria escolar. Los rostros de los niños estaban iluminados por el entusiasmo, completamente ajenos a la tragedia que les aguardaba. «Esta foto es hermosa», dijo María, su voz apenas un susurro. «¿De dónde la sacaste?». Elena miró la foto y explicó. «La recibí de la policía hace unos meses. Como el caso se enfrió, permitieron a los padres recoger copias de los materiales de evidencia. Fui a la comisaría y solicité todo lo que tenían». María se sorprendió. «No sabía que podíamos hacer eso. Si lo hubiera sabido, también habría pedido copias». Elena le dio una sonrisa triste. «Tal vez sea mejor que no lo hicieras. Para ser honesta, tener toda esta evidencia me ha hecho más difícil seguir adelante. Esa es parte de la razón por la que necesité terapia. Pasé tantas noches sin dormir revisando esos archivos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darnos respuestas». Mientras continuaban mirando las fotos, María encontró otra imagen desconocida. Era una foto de la clase tomada frente a un autobús escolar amarillo, el mismo autobús que había llevado a los niños en ese fatídico viaje. María estudió la foto con atención, sus ojos escaneando cada rostro. De repente notó algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Elena dijo, su voz llena de confusión y un atisbo de esperanza. «¿Por qué está la directora Carmen Díaz en esta foto? Pensé que el señor Ramírez, el maestro de la clase, fue solo con los niños, y un solo miembro del personal de apoyo ese día». Elena se inclinó para mirar la foto más de cerca. «Sabes, no estoy del todo segura», dijo frunciendo el ceño. «Recuerdo haber oído rumores de algunos padres de que el miembro del personal era en realidad la directora, pero nunca le di mucha importancia». María no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Durante todos estos años, había creído que solo el maestro y un voluntario o personal administrativo habían estado en ese viaje. La presencia de la directora en esta foto planteaba preguntas que nunca había considerado antes. Cuando María abrió la boca para expresar sus preocupaciones, Elena colocó suavemente una mano en su brazo. María dijo con suavidad: «Conozco esa mirada en tus ojos.
Hemos pasado por esto antes pensando que encontramos algo crucial docenas, si no cientos de veces. No es bueno para nosotras aferrarnos a falsas esperanzas. María quiso discutir e insistir en que este detalle podría ser importante, pero vio la preocupación en los ojos de Elena. Respiró hondo intentando calmar la oleada de emociones dentro de ella. Tienes razón, dijo finalmente, aunque una parte de ella aún se aferraba a la duda persistente. Probablemente no sea nada. Elena le dio una sonrisa comprensiva y volvió al álbum de fotos. Mira, dijo señalando el autobús en el fondo. Esta foto probablemente fue tomada antes del viaje en el terreno de la escuela. Eso explicaría por qué estaba la directora. María asintió, aunque no estaba del todo convencida. Miró el reloj en la pared y se dio cuenta de que habían estado hablando durante casi una hora. Elena, odio hacer esto, pero probablemente debería irme, dijo levantándose. Quiero visitar la tumba de Sofía, llevarle algunas flores y arreglarla un poco. Lo hago todos los años, ¿sabes? Elena asintió con comprensión. Por supuesto. ¿Te gustaría compañía? La tumba de Lucía está en la misma área. María apreció la oferta, pero notó la vacilación en los ojos de Elena. Es amable de tu parte, pero sé que prefieres ir con Juan más tarde. Estaré bien. Mientras María se preparaba para irse, se detuvo y se volvió hacia Elena. Estaría bien si me llevo esa foto conmigo, la del autobús escolar. Elena pareció considerarlo por un momento antes de asentir. Por supuesto, pero María, prométeme que no dejarás que esto te consuma. No podemos permitirnos caer en ese abismo otra vez. María aseguró a su amiga que tendría cuidado. Pero mientras dejaba la casa de Elena y se dirigía a la parada de autobús, no podía deshacerse de la sensación de que había tropezado con algo importante. La imagen de la directora Carmen Díaz, parada con los niños antes de su viaje fatídico, se grabó en su mente una pieza del rompecabezas que no encajaba del todo con la historia que le habían contado durante los últimos 27 años. Mientras esperaba el autobús que la llevaría al centro de la ciudad para comprar flores en su florería favorita, María se encontró dividida entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo de reabrir viejas heridas. El cielo sobre ella se oscureció amenazando con lluvia muy parecido a la tormenta de emociones que se gestaba dentro de ella. Silenciosamente, rezó para que la lluvia se contuviera hasta que terminara su visita al cementerio, permitiéndole este día para honrar la memoria de su hija en paz. María se sentó en el autobús, perdida en sus pensamientos, mientras recorría las calles familiares hacia el centro de la ciudad. Sostuvo la foto en sus manos, incapaz de apartar los ojos de la imagen de su hija y sus compañeros congelados en el tiempo en ese día fatídico. Cuanto más estudiaba la imagen, más preguntas surgían en su mente. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza, advirtiéndole que no se aferrara a falsas esperanzas, pero María no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. ¿Por qué algunos padres creían que la directora había ido en el viaje, mientras que otros, como ella, habían sido informados de que solo estaba el maestro y un miembro del personal de apoyo? Se enorgullecía de ser una madre activa e involucrada, asistiendo a todas las reuniones y eventos, incluso a los juicios y audiencias escolares, cuando los padres de las víctimas habían buscado justicia en los tribunales. ¿Cómo pudo haberle pasado desapercibido un detalle tan crucial? María dudó por un momento antes de sacar su teléfono. Tenía guardado el número personal del oficial de policía de hace mucho tiempo, pero no estaba segura de si aún la recordaría o si siquiera querría hablar. La idea le revolvió el estómago, pero estaba decidida a hacer la llamada de todos modos. Miró alrededor del autobús casi vacío. Los asientos desgastados estaban salpicados de grafitis desvaídos y las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando. Afuera el vecindario pasaba borroso. Respirando hondo, marcó el número presionando el teléfono con fuerza contra su oreja. La primera llamada no fue contestada. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Todavía nada, solo el zumbido mecánico de un mensaje de voz. Los dedos de María vacilaron sobre la pantalla debatiendo si dejar un mensaje. ¿Qué diría siquiera hola? Han pasado años, pero necesito tu ayuda. ¿Me recuerdas? Se sentía absurdo, desesperado. Sacudió la cabeza y terminó la llamada sin dejar un mensaje, guardando el teléfono en su bolso.
El autobús dio una sacudida al detenerse en otra parada. María miró afuera y de repente sintió un sobresalto de reconocimiento. Esto estaba cerca de la casa de la directora. La vista del viejo vecindario le provocó un escalofrío, despertando recuerdos que pensó que había enterrado. Sin pensarlo del todo, se levantó justo cuando las puertas del autobús estaban a punto de cerrarse. Tocó el timbre y salió disculpándose con el conductor mientras descendía, parada en la acera. María de repente se sintió tonta. No tenía idea de si la directora estaba en casa o incluso si aún vivía en la misma dirección después de todos estos años. Recordaba vagamente la calle, pero no podía recordar el número exacto de la casa. Revisando el horario del autobús en la parada, vio que el próximo autobús no llegaría hasta dentro de 20 minutos. Bueno, murmuró para sí misma, ya que estoy aquí, podría intentarlo. María comenzó a caminar por la calle, sus ojos escaneando las casas en busca de algo familiar. El vecindario había cambiado con los años, con algunas casas renovadas y otras mostrando signos de envejecimiento. Después de varios minutos de deambular, se encontró frente a una casa que despertó un leve recuerdo. Se quedó en la acera estudiando la propiedad. El jardín estaba bien cuidado con setos perfectamente recortados y parterres de flores coloridas. Un coche estaba estacionado en la entrada, pero María no podía estar segura de si pertenecía a la directora Díaz o si siquiera vivía aún allí. Mientras vacilaba en la acera, María se dio cuenta de que nunca había hablado realmente con la directora Carmen Díaz, fuera de algunos encuentros breves. Estaba el día de la desaparición cuando la directora le ofreció sus condolencias, y una vez cuando María había ido con otros padres a protestar frente a su casa. También habían intercambiado palabras en la comisaría hace años, pero más allá de eso, sus interacciones habían sido mínimas a pesar de vivir en el mismo vecindario. Respirando hondo, María caminó hasta el porche y tocó la puerta. Esperó con el corazón latiendo con fuerza, pero no hubo respuesta desde el interior. Justo cuando estaba a punto de girarse y marcharse, sintiéndose avergonzada por su decisión impulsiva, notó a dos mujeres caminando por la acera. Una de las mujeres parecía tener unos 30 y pocos años, mientras que la otra era mayor, más cercana a la edad de María. Cuando giraron hacia el camino que conducía a la casa, sus ojos se encontraron con los de María, y de inmediato reconoció a la mujer mayor como la directora Carmen Díaz. Aunque el tiempo había añadido líneas a su rostro y suavizado sus rasgos, era inconfundible. La directora no pareció reconocer a María al principio, su expresión era educada pero interrogante. ¿Puedo ayudarla?, preguntó su voz amable pero cautelosa. María tragó saliva sintiéndose nerviosa de repente. «Soy María Sánchez», dijo observando cómo el reconocimiento se dibujaba en el rostro de la directora. Carmen Díaz. Se quedó inmóvil por un momento, su compostura tambaleándose mientras comenzaba a balbucear. «Oh, señora Sánchez, yo... Por favor, deme un momento». Se volvió hacia la mujer más joven guiándola hacia la casa. «¿Por qué no entras y te pones cómoda? Estaré contigo en un momento». Mientras la directora buscaba a tientas sus llaves para abrir la puerta, la mente de María se aceleró. Corría sabana que la directora no tenía hijos entonces. ¿Quién era esta mujer joven? ¿Estaba interrumpiendo algo importante? Una vez que la joven entró, la directora Díaz la siguió al interior. María vio cómo encendía las luces de la casa. Decidió acercarse más a la entrada esperando en el umbral. María dudó si debería llamar o esperar, pero a medida que pasaban los minutos, la impaciencia se apoderó de ella. La casa estaba inquietantemente silenciosa salvo por el leve murmullo de voces en la distancia. Tras un instante, levantó la mano y tocó de nuevo a pesar de que la puerta aún estaba ligeramente entreabierta. De repente la puerta se abrió de par en par, y Carmen reapareció apresuradamente secándose las manos en los costados de su blusa, como si acabara de lavarlas. «Lo siento mucho por la espera», dijo forzando una pequeña risita. «¿Yo? Discúlpeme, pero su nombre me suena familiar, pero no logro ubicarlo». María respiró profundamente antes de responder. «Soy la madre de Sofía Sánchez», dijo observando de cerca la reacción de la mujer. «Mi hija estaba en la clase de 5º grado de 1996.
Desapareció durante el viaje escolar. El rostro de la directora palideció y luchó por mantener su sonrisa. María no pudo evitar notar lo nerviosa que parecía sus ojos, moviéndose entre María y la mujer en el interior. A través de la puerta apenas abierta, María vislumbró a la mujer parada dentro de la casa. No formaba parte de la conversación, pero permanecía en el fondo como si estuviera observando, escuchando. La directora se aclaró la garganta intentando recuperar su compostura. Señora Sánchez, ya no soy la directora de la escuela, ¿sabe? Me retiré anticipadamente hace algunos años. ¿Puedo preguntarle por qué está aquí? María sonrió por un momento antes de decidir ser directa. Tengo una pregunta sobre el día del viaje escolar. Lamento presentarme sin aviso. Estaba en la zona y se me ocurrió de repente, dijo manteniendo su voz firme a pesar del tumulto en su interior. No tomará mucho tiempo, lo prometo. La directora miró de nuevo por encima de su hombro hacia la mujer en el interior, luego de vuelta a María. Está bien, dijo a regañadientes, pero no puedo quedarme mucho. Tengo una invitada esperando. María asintió con comprensión y metió la mano en su bolso sacando la foto de la clase. La sostuvo para que la directora Díaz la viera. Esta fotografía comenzó. María, ¿fue tomada en la escuela o durante el viaje? La directora Carmen entrecerró los ojos mientras estudiaba la foto. Por un momento pareció perdida en sus pensamientos con la frente apagada. Creo que fue durante... Comenzó luego, revisó rápidamente su declaración. No fue tomada en el estacionamiento de la escuela. El corazón de María se aceleró ante la vacilación de la directora. Insistió presionando más. ¿Estaba usted en el viaje? Los ojos de la directora se abrieron ligeramente y negó con la cabeza. No me quedé en la escuela. El señor Ramírez, el maestro de la clase y un miembro del personal de administración fueron al viaje. Se suponía que iba a ser yo, pero tuve un asunto importante de última hora, así que la administrativa tomó mi lugar. María asintió lentamente procesando esta información. Se alineaba con lo que siempre había creído, pero algo aún se sentía mal. Decidió hacer una pregunta más, esperando que no fuera demasiado lejos. Esta podría ser mi última pregunta, si no le importa. ¿Notó algo sospechoso sobre el señor Ramírez ese día? ¿Algo en absoluto? En este punto, la actitud de la directora cambió. Su voz adquirió un tono de molestia mientras respondía. No, señora Sánchez, he dado todas estas declaraciones a la policía innumerables veces. Nunca habría pensado que el señor Ramírez fuera capaz de algo así. Hizo una pausa, su expresión suavizándose ligeramente. Prefiero no hablar más de ello. También fue desgarrador para mí y encontré cierre. No quiero reabrir viejas heridas. María sintió un cambio de culpa ante las palabras de la directora. No había querido intentarlo más dolor. Lo siento, dijo suavemente. Entiendo de verdad. Es solo que aún no puedo creer que mi hija simplemente desapareció sin dejar rastro. Para su sorpresa sintió lágrimas brotando en sus ojos. Esperaba, no sé qué esperaba, que tal vez tendría una respuesta después de todo este tiempo. María metió la mano en su bolso y sacó un pañuelo de papel limpiándose los ojos. Cuando su visión se aclaró, notó a la mujer joven en el interior observándolas de cerca. Había una mezcla de curiosidad y preocupación en su mirada. La expresión de la directora Carmen se suavizó aún más. Entiendo el dolor, señora Sánchez. Es una de las razones por las que me retiré anticipadamente. Mientras trabajé en esa escuela, nunca pude superar el sufrimiento. Ella dudó por un momento, luego dio un paso y abrazó a María brevemente. Sé que hoy se marcan 27 años. No es la primera persona que viene aquí en este día a lo largo de los años. María se quedó sorprendida por la muestra repentina de la directora. Guardó la foto de vuelta en su bolsa mientras se separaban y logró una débil sonrisa. Gracias por su tiempo. Debería irme ahora. Lamento haber ocupado su tarde. Mientras María se giraba para irse, no podía deshacerse de la sensación de que había más en la historia. La hesitación inicial de la directora, la presencia de la misteriosa mujer joven y las sutiles inconsistencias en sus respuestas, todo le pesaba en la mente. Sin embargo, también sabía que sus sospechas podrían ser simplemente su reacción exagerada a todo. Elena tenía razón.
No podía permitirse perderse en falsas esperanzas de nuevo. Caminando de regreso a la parada de autobús, la mente de María corría con pensamientos y emociones conflictivos. La lluvia que había estado amenazando todo el día, finalmente comenzó a caer igualando su estado de ánimo sombrío. Al llegar al refugio de la parada de autobús, sacó su teléfono y lo miró preguntándose si debería intentar contactar de nuevo al oficial de policía asignado al caso. Pero antes de que María pudiera decidirse, llegó el autobús. Subió y se acomodó en un asiento junto a la ventana. Mientras el autobús se alejaba de la acera, ella abrazó la foto con fuerza contra su pecho. La lluvia seguía cayendo a un ritmo constante contra el pavimento, aunque al menos el viento se había calmado. María se sentó en el autobús, con la mente llena de preguntas y pensamientos. El encuentro con la directora Díaz había dejado más dudas que respuestas, y no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Mientras el autobús avanzaba por las calles resbaladizas por la lluvia, con un suspiro sacó su teléfono esperando una notificación, una llamada perdida, algo. Pero la pantalla permanecía vacía. No había respuesta del oficial de policía. La parada de María llegó a la vista y ella bajó entrando en la ligera llovizna. La floristería estaba justo al final de la calle, su exhibición colorida de flores contrastando con el día gris. Al acercarse, María se detuvo bajo el toldo de una tienda cercana, esperando a que la lluvia amainara. Allí, en la espera, dudó debatiendo si volver a intentar. ¿Haría alguna diferencia? Después de su conversación con la directora, dudaba que obtendría algo nuevo. El oficial probablemente solo repetiría lo que ya había escuchado. Con un suspiro resignado, guardó el teléfono en su bolso, decidiendo que había esperado suficiente. María respiró hondo y corrió hacia la floristería sosteniendo su bolso sobre su cabeza, como un paraguas improvisado. La lluvia fría se adhería a su piel, filtrándose a través de la tela de su ropa, pero apenas lo notó. Solo tenía que cruzar la calle. Mojarse un poco no importaría. Al llegar a la tienda, empujó la puerta y el suave timbre sobre la entrada anunció su llegada. El cambio del frío de la lluvia al cálido aire fragante dentro fue inmediato. El aroma de flores frescas la envolvió una mezcla calmante de rosas. Señora Sánchez, dijo la florista reconociéndola. Me preguntaba si la veríamos hoy. María logró devolver una pequeña sonrisa. Hola, Clara. Sí, estoy aquí por mi pedido habitual. Mientras Clara comenzaba a reunir las flores que María solía elegir para la tumba de Sofía. María se encontró explorando la selección de la tienda. La variedad parecía menos extensa que en años anteriores, y no pudo evitar sentir un toque de decepción. Notando la expresión de María Clara, explicó con disculpas. Lo siento, no tenemos tanta variedad este año. El clima ha sido impredecible y ha afectado a nuestros proveedores. María asintió con comprensión. Está bien, Clara. Estoy segura de que podemos armar algo hermoso para Sofía. Mientras Clara continuaba recolectando flores, el timbre sobre la puerta sonó de nuevo. María giró para ver a Elena y su esposo José entrando en la tienda. Sus ojos se encontraron, y por un momento María vio sorpresa y luego preocupación en el rostro de Elena. María, dijo Elena acercándose a su amiga. Pensé que habrías ido a la floristería antes. ¿Está todo bien? María dudó, insegura de cuánto compartir sobre su visita improvisada a la casa de la directora Díaz. Me distraje un poco, dijo finalmente. Pero es bueno verlos a ambos otra vez. José asintió estrechando la mano de María con calidez. Es bueno verte también, María. ¿Cómo estás sobrellevando? Antes de que María pudiera responder, Clara regresó con un montón de flores. Aquí tienes, señora Sánchez. ¿Quieres arreglarlas tú misma como siempre? María asintió agradecida por la distracción. Sí, gracias, Clara. Lo haré. Mientras María comenzaba a arreglar las flores seleccionando cada tallo con cuidado y colocándolo con precisión, Elena y José eligieron su propio ramo para la tumba de Lucía. La tienda estaba silenciosa salvo por el suave crujido del papel y el murmullo ocasional de conversación entre la pareja. María se perdió en sus pensamientos mientras trabajaba, sus manos moviéndose casi por sí solas, mientras creaba un arreglo hermoso. La tarea familiar era calmante, permitiendo que su mente vagara de regreso a su encuentro con la directora Díaz.
¿Debería contarle a Elena sobre eso? ¿Entendería su amiga sus sospechas? ¿O pensaría que María estaba buscando algo imposible otra vez? Cuando terminó de atar una cinta alrededor del ramo, María levantó la vista para ver a Elena observándola con una mezcla de afecto y preocupación. «Eso es hermoso, María», dijo Elena suavemente. Sofía lo habría amado. María sintió lágrimas pinchar sus ojos al mencionar el nombre de su hija. «Gracias», logró decir. «Eso espero». Los tres se dirigieron al mostrador para apagar sus flores. Mientras Clara envolvía el ramo de Elena, María se encontró estudiando el rostro de su amiga. Había una tristeza allí, un peso de la pérdida que María reconocía muy bien. Pero también había una calma, un sentido de aceptación que María envidiaba. Elena, dijo María de repente, sabiendo que su voz era baja. «Hay algo que necesito decirte sobre hoy». Elena se giró hacia ella con curiosidad mezclada con preocupación en sus ojos. «¿Qué es, María?» María respiró profundamente, armándose de valor. «Después de salir de tu casa, ¿yo? Fui a ver a la directora Carmen». Los ojos de Elena se ampliaron por sorpresa. «¿Hiciste qué? ¿Por qué?» Antes de que María pudiera explicar, Clara les entrega sus ramos envueltos. «Aquí tienen, señoras», dijo. «Espero que éstas les traigan algo de consuelo hoy». María y Elena agradecieron. Y cuando se giraron para salir de la tienda, María pudo sentir el peso de la mirada inquisitiva de Elena. Sabía que le debía una explicación a su amiga, pero no estaba segura de cómo expresar sus sospechas sin sonar como si estuviera persiguiendo fantasmas. Al salir a la acera, la lluvia había parado finalmente, dejando un fresco aroma limpio en el aire. José sugirió que todos fueran juntos al cementerio, y María se encontró asintiendo de acuerdo. Mientras caminaban hacia el coche de José María, sabía que tendría que compartir lo que había aprendido o lo que pensaba que había aprendido con Elena. Pero mientras abrazaba su ramo de flores, una pequeña parte de ella se preguntaba si estaba lista para enfrentar las posibles consecuencias de desenterrar el pasado una vez más. Mientras se acomodaban en el coche de José, la atmósfera era densa con preguntas no pronunciadas. Elena se giró en su asiento para enfrentar a María, su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad. María comenzó suavemente. «¿Por qué fuiste a ver a la directora Carmen? ¿Qué esperabas encontrar?» María suspiró abrazando el ramo de flores en su regazo. Sabía que debía elegir sus palabras con cuidado. No podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien con esa foto de la clase, la del autobús escolar. La frente de Elena se arrugó. «¿La que miramos antes? ¿Qué tiene que ver con eso?» Le pregunté sobre eso, y ella dijo que fue tomada en la escuela antes del viaje. Explicó María, su voz volviéndose más animada. Pero Elena al primero dijo que fue durante luego. Se corrigió rápidamente y dijo que era antes. «¿No te parece extraño?» Sentí como si estuviera ocultando algo. José miró a María por el retrovisor, su expresión neutral. «María, han pasado 27 años. La memoria puede jugarnos malas pasadas, especialmente con un evento tan traumático». María asintió reconociendo su punto. Lo sé, pero había algo más. Cuando llegué a su casa había una mujer joven allí, alguien que nunca había visto antes. Y la directora parecía nerviosa, como si no quisiera que esa mujer supiera de qué estábamos hablando». Elena y José intercambiaron una mirada que María no pudo descifrar del todo. Después de un momento de silencio, Elena habló, su voz suave pero firme. «María, entiendo la necesidad de encontrar respuestas, créeme. Pero hemos pasado por esto antes. ¿Recuerdas hace 3 años cuando pensaste que habías encontrado una conexión entre el conductor del autobús y ese caso en Sonora?» María sintió un rubor de vergüenza ante el recuerdo. Había pasado semanas convencida de haber encontrado una pista vital solo para que no llevara a ninguna parte. «Esto es diferente», insistió, aunque una pequeña parte de ella se preguntaba si estaba intentando convencerse a sí misma tanto como a sus amigos. El coche se quedó en silencio mientras conducían por las calles familiares hacia el cementerio. María miró por la ventana observando cómo el pueblo daba paso a un entorno más rural. El cielo se estaba despejando con parches de azul oscuro entre las nubes. Al acercarse a las puertas del cementerio, José rompió el silencio. «María, nos preocupamos por ti. No queremos verte herida de nuevo por falsas esperanzas».
María asintió sintiendo un nudo en la garganta. Lo sé, dijo suavemente. Solo siento que Sofía, Lucía y todos los demás merecen más que solo aceptación. Merecen la verdad. Elena extendió la mano hacia atrás y apretó la mano de María. La tienen estuvo de acuerdo, pero a veces la verdad es que nunca podremos saberlo todo. Y eso es algo que debemos aprender a vivir con eso. Mientras José estacionaba el coche, María sintió una mezcla de emociones abrumándola. La familiar pena, la esperanza persistente, y ahora un nuevo sentido de determinación. Sabía que sus amigos tenían buenas intenciones, pero no podía deshacerse de la sensación de que su encuentro con la directora Díaz había abierto una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Salieron al aire fresco y húmedo, el aroma de la tierra recién removida flotando mientras avanzaban por el cementerio. La lluvia había cesado dejando una quietud casi inquietante. Sus pasos eran amortiguados por el suelo blando, mientras se dirigían hacia las tumbas de Sofía y Lucía cercanas, pero no una al lado de la otra, un pequeño consuelo en su dolor compartido. María se acercó primero a la lápida de Sofía con el corazón apesadumbrado, mientras se arrodillaba colocando el ramo de flores suavemente en su base. Los pétalos aún frescos con el rocío añadían un estallido de color contra la piedra gris. Pasó sus dedos por el nombre grabado trazando cada letra como si lo memorizara de nuevo. Siempre le desgarraba el corazón saber que esta lápida marcaba una tumba vacía sin cuerpo debajo, sin un cierre real. Habían necesitado un lugar para canalizar su dolor, pero la ausencia de los restos de Sofía la perseguía. Este monumento de piedra era tanto un consuelo como un cruel recordatorio de todo lo que no sabían. Con un suspiro silencioso, María metió la mano en su bolso y sacó la foto desgastada. La levantó estudiando el rostro de su hija. El dolor en su pecho se intensificó mientras los recuerdos inundaban su mente. La risa de Sofía, la forma en que solía jalarle la manga cuando quería atención la última vez que María la había besado para despedirse. Las lágrimas brotaron en sus ojos derramándose mientras dejaba que el duelo la consumiera. No intentó detener los sollozos, esta vez dejándolos salir libremente. Después de un rato, cuando el peso de su dolor se aligeró lo suficiente como para respirar, María se secó las lágrimas y se levantó lentamente. Giró mirando hacia Elena y José, que estaban junto a la tumba de Lucía a pocos pasos. Su rostro estaba perdido en un silencioso duelo. María respiró hondo y dio un paso adelante lista para unirse a ellos, pero justo cuando estaba a punto de acercarse a Elena, algo captó su atención. María se detuvo en seco. A lo lejos, cerca de la parcela donde estaban enterrados la mayoría de los niños de la escuela, vio una figura familiar. Era la mujer joven de la casa de la directora Díaz. No estaba simplemente pasando por allí. Estaba parada mirando fijamente una lápida con las manos entrelazadas como en una contemplación silenciosa. El pulso de María se aceleró. ¿Era esto solo una coincidencia o había algo más? Dejando a un lado su duelo por un momento, María observó a la mujer. Estaba en la sección del cementerio donde la mayoría de los niños desaparecidos de la escuela habían sido enterrados. Muchas familias habían elegido este cementerio, ya que era el único adecuado no muy lejos del vecindario. El corazón de María comenzó a latir con fuerza. Sin pensarlo dos veces, giró en otra dirección dando una palmada suave en el brazo de Elena. Murmuró. Volveré enseguida. Su voz, apenas un susurro, antes de que Elena o José pudieran decir algo. María ya estaba caminando rápidamente hacia la mujer joven. Mientras se acercaba, pudo ver que la mujer estaba llorando, sus hombros temblando, mientras estaba frente a una de las tumbas. «Disculpe», llamó María suavemente sin querer sobresaltarla. La mujer giró con sorpresa y expresión en su rostro al reconocer a María. Rápidamente se secó las lágrimas como intentando recomponerse. «Nos encontramos otra vez», continuó María, su mirada firme. «Creo que te vi en la casa de la directora Carmen Díaz antes». La mujer bajó la mirada moviéndose incómoda. Parecía querer retroceder como si la presencia de María la hiciese sentirse expuesta. «Lo siento», añadió María rápidamente. «No quiero entrometerme». La mujer suspiró suavemente, luego negó con la cabeza. «Está bien»,
murmuró su voz apenas audible. Vengo aquí cada año en este día para llorarlos. María asintió con comprensión por comprensión. Yo también lo mismo, aunque normalmente visito temprano en la mañana. Pero hoy llegué tarde. Miró su reloj, las 4 de la tarde. Un silencio pesado se extendió entre ellas, cargado de palabras no dichas. Luego María preguntó con cuidado: ¿A quién estás llorando? Estabas relacionada con uno de los estudiantes que desaparecieron hace 27 años. La mujer dudó, sus labios separándose ligeramente antes de apretarse de nuevo. Por un momento pareció considerar su respuesta, luego dio un asentimiento lento y casi renuente. María sintió su incomodidad y no insistió más, pero mientras sus ojos se dirigían a la lápida, notó una pequeña fotografía enmarcada colocada cerca de la tumba. La imagen estaba borrosa por el tiempo, pero María pudo distinguir el contorno del rostro de una niña. La mujer siguió la mirada de María y, como si se diera cuenta de lo que estaba mirando, se inclinó rápidamente y recogió la foto abrazándola con fuerza contra su pecho. Lo siento, dijo María suavemente. No quería invadir tu privacidad. Ella encontró los ojos de la mujer, los suyos llenos de comprensión. Debes haber amado mucho a tu hermana y la extrañas. Entiendo ese sentimiento. María dio un paso atrás preparándose para irse, no queriendo causar más angustia a la mujer. Pero justo cuando se giró, la mujer la llamó, su voz incierta pero firme. Espera, dijo. María se detuvo mirando hacia atrás. ¿Por qué fuiste a la casa de la directora Carmen antes? La pregunta inesperada tomó a María desprevenida. Se giró completamente para enfrentar a la mujer, estudiando su expresión. Había algo más que curiosidad en sus ojos, algo más profundo, algo cauteloso. Solo estaba preguntando sobre el día del viaje escolar, admitió María. Quería saber si ella estaba allí cuando los estudiantes partieron o si fue con ellos. Metiendo la mano en su bolso, María sacó la fotografía, ahora algo arrugada, que Elena le había mostrado. La extendió hacia la mujer. Mi amiga Elena, allí. Me mostró esta foto antes. Nunca la había visto antes, y me confundió. No recordaba a la directora Carmen estando allí ese día. La mujer miró fijamente la imagen, su agarre, apretándose en su propia fotografía enmarcada. María suspiró negando con la cabeza ligeramente. La directora Carmen confirmó que esta foto fue tomada en el estacionamiento de la escuela antes del viaje, pero se detuvo, insegura de cómo terminar el pensamiento. La mujer miró la fotografía, su expresión cambiando mientras absorbía los rostros de los niños. Una risita escapó de sus labios, ligera pero cargada de tristeza. Pero luego, mientras su mirada se detenía en un rostro en particular, las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Las palabras salieron en un susurro, teñidas de afecto y dolor. Sofía era tan valiente. Su tono no era de odio, sino que tenía una calidez agridulce que tiró del corazón de María. Los oídos de María se aguzaron al escuchar el nombre. ¿Conocías a Sofía?, preguntó, incapaz de ocultar la urgencia en su voz. La mujer pareció sorprendida, como si no hubiera esperado que alguien captara sus palabras. Devolvió la foto de la clase a María con las manos temblando. Soy la madre de Sofía, dijo María, su voz firme a pesar del torbellino de emociones dentro de ella. ¿Sabes algo sobre Sofía? La mujer se quedó congelada, su postura de repente defensiva, como si María la hubiera acorralado. La confusión invadió a María mientras notaba los ojos de la mujer dirigirse hacia la fotografía enmarcada, que aún abrazaba contra su pecho. La semejanza entre la mujer y la niña en el marco era sorprendente y envió un escalofrío por la espalda de María. ¿Quién eres tú?, preguntó lentamente cuando su tono era mesurado. ¿Eres esta niña?, señaló la foto, su corazón acelerándose. La respuesta de la mujer fue inmediata y vehemente. No gritó, pero el miedo en su voz sugería lo contrario, como si estuviera intentando enmascarar una verdad más profunda. «Está bien», dijo María suavemente, acercándose más cerca. «No necesitas tener miedo. Estás diciendo que eres una de las sobrevivientes, esta niña». La mujer negó rápidamente con la cabeza, rápido. El pánico destellaba en sus ojos, pero la velocidad de su negación solo reforzó las sospechas de María. «No te estás equivocando». «No soy yo», insistió la mujer, pero
María podía ver el conflicto en su mirada. No, replicó María, su voz firme pero compasiva. Sé que eres tú, 100% tú. Los hombros de la mujer se hundieron y se veía derrotada. No quieres saber quién soy, murmuró su voz apenas audible. Es mejor para todos los involucrados. Por favor, suplicó María con desesperación colándose en sus palabras. Por todos estos años nunca he podido entender la desaparición de mi hija. Me ha estado devorando viva. Vengo aquí cada año para honorarla a ella, y después de unos meses, el dolor en mi corazón se alivia, pero luego llega este día, y es como un ciclo del diablo, un tormento sin fin en mi alma. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras se acercaba más, su corazón dolía por respuestas. Si sabes algo, por favor, dímelo. Los ojos de la mujer destellaron con emoción, y María buscó seguir adelante, su voz, volviéndose más fuerte. ¿Por qué estabas en la casa de la directora Carmen? Antes, no puede ser su hija, sé que Carmen no tiene una hija. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, con implicaciones no pronunciadas. La respiración de la mujer se quedó atrapada en su garganta, y por un momento pareció que el mundo se había detenido, ambas, atrapadas en una red de secretos y verdades inconfesables. Después de una larga pausa, la mujer finalmente cedió, su voz apenas más que un susurro. Tienes razón. Soy una de los estudiantes desaparecidos. Una sobreviviente. El corazón de María se aceleró, la incredulidad lavándola. Qué jadeo luchando por procesar el peso de las palabras de la mujer. ¿Quién eres? Cuando la mujer confirmó, mi nombre es Ana Clara López. El reconocimiento inundó a María. El nombre de Ana Clara había sido grabado en la lápida que había visto durante innumerables visitas, un recordatorio inquietante de la tragedia. Estabas en la clase de mi hija, murmuró María, intentando mantener su reacción bajo control. ¿Sabía tu familia que estabas viva? Ana Clara negó con la cabeza, su expresión cargada de dolor. No por eso vengo a la tumba más tarde en el día. Mis padres siempre vienen por la mañana. María asintió, recordando las veces que había visto a los padres de Ana Clara en el cementerio, siempre a esa misma hora, sus rostros marcados por el dolor. ¿Por qué no regresaste a casa?, preguntó suavemente, no queriendo indagar, pero incapaz de contener su curiosidad. Estoy demasiado rota, respondió Ana, su voz temblando. Es una larga historia. El corazón de María dolió por la joven mujer frente a ella, cargada con un pasado que no podía escapar. No tienes que compartir todo conmigo, dijo suavemente. Pero por favor, te lo estoy suplicando, entrégate a la policía. Da tu testimonio y evidencia. Ana Clara negó con la cabeza vehementemente. No, la directora dijo que solo lastimaría a todos, a docenas de familias. El shock recorrió a María al mencionar a la directora. Carmen Díaz. Sabía que estabas viva todo este tiempo, y te desalentó. María apenas podía creerlo. ¿Por qué haría eso? Confiaba en ella, confesó Ana Clara, su voz quebrándose. Era la única que entendía mi dolor. María sintió una oleada de emoción. Ana, el dolor es vivir en lo desconocido y todos ya estamos en dolor. No podría empeorar más que esto. Agregó, pero tu testimonio podría ayudarnos. Estarías salvándonos a todos, proporcionando cierre al revelar la verdad. Ana Clara levantó la mirada a sus ojos buscando sinceridad en María. ¿De verdad? María asintió fervientemente. Sí, estarías ayudando a las familias de las víctimas. Por favor, Ana. Tras un silencio prolongado, el impacto de las palabras de María comenzó a calar. Con manos temblorosas, Ana Clara respiró hondo y alcanzó su teléfono. Creo que tienes razón. He luchado con esta decisión por mucho tiempo, pero Carmen siempre me desalentaba y creía que tenía sus razones. Pero verte aquí ahora. Llamaré a la policía, dijo, su voz ganando fuerza. Mientras esperaban que llegara el oficial, la desesperación de María se apoderó de su garganta. Ana, por favor, ¿sabes dónde está mi hija Sofía? La expresión de Ana Clara cambió a una de tristeza. Asintió lentamente, su mirada cargada de dolor no expresado. ¿Qué quieres decir? Presionó María, su corazón latiendo en su pecho. ¿Dónde está ella? Justo entonces, Elena y José,
Se acercaron sus ojos escaneando el área en busca de María. La tensión se espesó mientras el miedo de Ana se intensificaba la realización de que otra familia de víctimas estaba cerca llenándola de temor. «María, ¿qué está pasando?», preguntó Elena mirando entre su amiga y la extraña. «¿Quién es esta?». María respiró profundamente intentando calmar sus pensamientos acelerados. «Elena José, esta es Ana Clara López. Ella está viva. Estaba en el viaje ese día». Justo cuando Ana Clara abrió la boca para responder el lejano lamento de las sirenas de la policía, perforó el aire. El sonido pareció congelar el momento y Ana instintivamente retrocedió sus instintos. Instintos urgentes de huir. Pero la voz de María atravesó el caos. «Ana, si amas a Sofía y Lucía, les debes decir la verdad», llamó su tono firme pero compasivo. Ana se detuvo, sus pies arraigados en su lugar. Mientras se giraba para enfrentar a María Elena y José, vio la confusión grabada en sus rostros y la desesperación en los ojos de María, que sentía como un salvavidas en medio de su tumulto. «Está bien», dijo finalmente Ana, su voz temblando pero resuelta. «Hablaré, pero en la comisaría». Justo entonces llegaron 2 policías, su presencia añadiendo un aire de urgencia a la escena. Se acercaron a Ana Clara confirmando si ella era la que había llamado. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó uno de los oficiales. «Ana Clara López. Soy una de los sobrevivientes de los niños desaparecidos de hace 27 años», afirmó su voz creciendo más fuerte mientras hablaba las palabras que habían estado atrapadas dentro de ella por tanto tiempo. Los oficiales intercambiaron miradas antes de que uno de ellos radiara a la estación, solicitando una verificación del sistema en su nombre. Mientras esperaban la confirmación, los oficiales se dirigieron al pequeño grupo reunido en el cementerio. «Necesitamos que todos vengan con nosotros a la comisaría. No podemos tener distracciones aquí», dijo un oficial con firmeza. Ana sintió su rostro pálido pero decidido y siguió a los oficiales hacia su coche patrulla. María caminó junto a Elena y José, mientras se dirigían a su propio coche, la adrenalina corriendo por sus venas. Una vez dentro, María no pudo contenerse. «No van a creer lo que acaba de pasar», comenzó su voz temblando con incredulidad. Relató todo a Elena y José, la revelación sobre Ana, el conocimiento de la directora sobre una sobreviviente, y cómo todo se sentía como un puzzle siniestro con piezas faltantes. José frunció el ceño perplejo. «Todo esto es tan extraño. ¿Por qué la directora ocultaría algo así de nosotros?» «No lo sé», admitió María, «pero se siente como si hubiera algo más profundo en juego. Cualquier verdad que Ana tenga debe ser lo suficientemente significativa como para poner en peligro a Carmen». Al llegar a la comisaría, el trío entró el ambiente tenso con incertidumbre. María vio al oficial Torres, el mismo oficial al que había intentado contactar antes. Él levantó la mirada de sus papeles y se acercó de inmediato. «Lamento no haber podido tomar tu llamada antes. Estaba ocupado con un caso urgente», explicó su voz apologética. María sintió una mezcla de frustración y urgencia. «Oficial, necesitas tomar esto en serio. Ana ha confesado que es una sobreviviente. Está lista para hablar», insistió su corazón acelerado. «Si eso es verdad, reabriremos el caso», respondió el oficial Torres, su actitud cambiando a una de enfoque. Hizo un gesto para que Ana lo siguiera a una sala de interrogatorios, dejando a María Elena y José, esperando ansiosamente en la sala de espera estéril. Mientras la puerta se cerraba tras Ana María, sintió una oleada de esperanza mezclada con miedo. Solo podía rezar para que Ana encontrara el valor para decir la verdad, que este momento finalmente trajera algunas respuestas, y tal vez algo de cierre para todas las familias afectadas por la tragedia. No pasó mucho tiempo antes de que María Elena y José comenzaran a notar movimiento en la comisaría. Los oficiales se movían apresuradamente sus voces, elevándose con urgencia mientras recibían órdenes. El aire estaba cargado de anticipación, mientras escuchaban comandos gritados. Una unidad fue enviada a la casa de la directora Carmen con una orden de arresto. La esperanza brilló en el pecho de María, y ella intercambió miradas con Elena y José. Esto era todo.
Ana debía haber compartido todo lo que sabía con los oficiales. De repente, el agudo sonido de las sirenas de la policía cortó el aire mientras la unidad partía, y la tensión en la sala creció palpable. Menos de una hora después, la anticipación se convirtió en realidad cuando los oficiales regresaron conduciendo a una directora Carmen esposada a la comisaría. Caminaba con la cabeza baja, el peso de sus circunstancias evidente en sus hombros encorvados. «Lo siento», murmuró mientras sus ojos se encontraban con los de María Elena y José. Su voz apenas audible, pero los oficiales la empujaron hacia adelante con autoridad firme, guiándola hacia el área de procesamiento. Las horas pasaron lentamente mientras María Elena y José se sentaban en un ansioso silencio, cada uno perdido en sus pensamientos sobre lo que acababa de ocurrir. Entonces vieron a un oficial entrar en la sala donde Ana estaba siendo interrogada. María se inclinó hacia adelante, esforzándose por captar fragmentos de la conversación apagada. Escuchó al oficial mencionar que la declaración de Carmen Díaz estaba lista y que había confesado toda la verdad. Poco después, el oficial salió de la sala y llamó a María Elena y José para que se unieran a él. Dentro de la sala la atmósfera se sentía cargada de urgencia. El oficial no perdió tiempo en exponer los detalles del caso. La directora Díaz ha confesado durante su interrogatorio, comenzó su voz firme pero sombría. Ella fue quien organizó todo el viaje de la clase. Enmarcó al señor Ramírez, el maestro de la clase, para que asumiera la culpa por lo sucedido. Estaba bajo una presión inmensa. Tenía deudas que no podía pagar, y los prestamistas resultaron ser peligrosos. Amenazaron a su familia. La respiración de María se detuvo en su garganta mientras el oficial continuaba. El viaje, que estaba destinado al Parque Nacional de la Sierra Madre Occidental, fue saboteado. Parece que la directora Díaz conspiró con los secuestradores, lo que resultó en la muerte del conductor. El cuerpo no pudo ser encontrado, como ya saben de nuestra investigación inicial. Luego secuestraron al maestro y a los niños, transportándolos a una zona fronteriza en Guatemala, donde todos los niños fueron traficados y contrabandeados a otro país. Fueron forzados al tráfico de órganos. El corazón de María se hundió mientras el oficial vacilaba, una expresión sombría cruzando su rostro. Esto puede ser difícil de escuchar, pero necesito decirles toda la verdad. Las estudiantes mujeres fueron seleccionadas para diversas formas de explotación por pandillas en Guatemala. Los estudiantes varones, hizo una pausa tragando con dificultad, fueron vendidos en el extranjero para trabajo infantil. El peso de sus palabras colgaba en el aire pesado y sofocante. María sintió su estómago retorcerse en nudos, mientras la horrida realidad de la situación se asentaba. Miró a Elena y José, que parecían igualmente atónitos, sus rostros pálidos, mientras procesaban las terribles revelaciones. Ana, sentada en la sala con los ojos bajos, de repente habló dirigiéndose a María y Elena. «Fui la única que salió viva», susurró su voz temblando con el peso de los recuerdos. «Hace 12 años logré escapar del hombre que me había comprado y forzado a la explotación. Incluso después de escapar, estaba demasiado traumatizada y mentalmente destrozada para enfrentar a mis padres». Su mirada se dirigió a María y José, una mezcla de vergüenza y dolor, grabada en su rostro. «Fue entonces cuando de alguna manera me conecté con la directora Díaz. Ella me ayudó a construir una nueva vida, pagó mi apartamento y cubrió mis gastos de vida. Pero a cambio no podía decirle a nadie la verdad. Dijo que solo añadiría al sufrimiento de las familias de las víctimas». El corazón de María se aceleró mientras procesaba las palabras de Ana. No podía comprender la manipulación emocional que había mantenido a Ana en silencio durante tanto tiempo. ¿Y los otros niños? ¿Alguien más sobrevivió?, Miss Sofía preguntó con desesperación colándose en su tono. Ana Clara negó lentamente con la cabeza, su voz apenas audible. «Honestamente no sé sobre los demás. Nos separaron principalmente, pero recuerdo... Sofía y Lucía no lo lograron. Sofía murió el día del secuestro por una sobredosis que les dieron. Lucía fue la siguiente. Tampoco calcularon bien la dosis para ella.
Ante esas palabras, María y Elena se derrumbaron en lágrimas, su dolor abrumándolas como una ola gigantesca. Ana sintió una punción de culpa, su corazón dolía por el dolor que había avivado sin querer. «Lo siento mucho», murmuró su voz quebrándose. Esto es lo que más temía. La directora Carmen tenía razón, pero María, limpiándose las lágrimas, negó con la cabeza con firmeza. «Hiciste lo correcto, Ana. Esto es doloroso, sí, pero finalmente tenemos cierre. Podemos empezar a sanar ahora». La policía, habiendo escuchado atentamente, habló. «Con esta nueva evidencia podemos reabrir el caso. Gracias a ti, Ana, podríamos localizar a algunos de los otros estudiantes. Ana María, reconocemos el inmenso trauma que has soportado, y no te responsabilizaremos por ocultar información. Sin embargo, te ofrecemos protección de testigos, ya que es esencial ahora que comienza la investigación sobre la red de tráfico. Anticipamos que podrían intentar localizarte de nuevo». El oficial hizo una pausa, su expresión suavizándose, mientras miraba a María Elena y José. «Sé que esto debe ser increíblemente difícil para ustedes, haber tenido la esperanza reavivada después de todos estos años, solo para...» Se quedó sin palabras, incapaz de encontrar las adecuadas. María asintió sintiendo lágrimas brotar en sus ojos. «Al menos ahora sabemos», dijo suavemente. «Después de todos estos años, finalmente sabemos qué pasó con nuestros hijos. Las otras familias de víctimas también merecen saber esto». La policía les aseguró a todos que contactarían a las familias de las otras víctimas, ahora que el caso estaba siendo reabierto. Mientras se preparaban para salir de la comisaría, Ana salió de la sala de interrogatorios. Se veía agotada, su rostro pálido y demacrado, pero había una ligereza en ella que no estaba allí antes, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. «Gracias», le dijo a María, su voz cargada de emoción, «por creerme, por ayudarme a encontrar la valentía para dar un paso adelante». María la abrazó, sintiendo una conexión con esta joven mujer que había sobrevivido a horrores inimaginables. «Gracias por decir la verdad», susurró. «Nos has dado a todos una oportunidad de cerrar». Mientras María Elena y José salían de la comisaría hacia la luz menguante del día, María sintió una extraña mezcla de emociones. Había dolor, por supuesto, una nueva ola de tristeza por la hija que había perdido, pero también había un sentido de paz de un capítulo, finalmente cerrándose, después de haber estado abierto por demasiado tiempo. Miró a Elena y José, vio las mismas emociones complejas reflejadas en sus ojos. Habían vivido con incertidumbre durante 27 años, y aunque la verdad era dolorosa, también era a su manera un alivio. «¿Y ahora qué?», preguntó Elena suavemente mientras estaban en el estacionamiento, el peso de los eventos del día pesando sobre ellos. María respiró hondo, mirando al cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Ahora», dijo su voz firme, «honramos la memoria de nuestros hijos, asegurándonos de que se haga justicia, y ayudamos a Ana a construir una nueva vida, la vida que le fue negada por tanto tiempo». Mientras se dirigían a casa, María sintió un cambio dentro de sí misma. El dolor aún estaba allí, un compañero constante después de todos estos años, pero junto a él, ahora había un sentido de propósito, una determinación de ver esto hasta el final. Por Sofía, por Lucía, por todos los niños perdidos ese día, y por Ana, que había sobrevivido contra todo pronóstico. María silenciosamente juró seguir luchando hasta que la verdad completa fuera conocida y los responsables fueran llevados a la justicia. El camino por delante sería largo y sin duda doloroso, pero por primera vez en 27 años, María sintió que finalmente estaba en el camino hacia las respuestas, y tal vez eventualmente hacia una especie de paz que había pensado que estaba para siempre fuera de su alcance.